Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres. Hoy, en voz de nuestro querido maestro Talkimash. Bien llegado, maestro. Adelante con su saludo. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los hermagdus y hermagdas presentes. Entonces vamos a tocar un tema muy importante referente al poder del sol, cosas que la mayoría de los seres humanos desconocemos y gratísimas a la sabiduría del maestro Kelon, el maestro Samael, se ha recuperado esta sabiduría que también nuestros antecesores, otras culturas antiguas lo sabían. Entonces, pedimos a una Eva o un Aba voluntario que nos ofrende una oracel gratísimas. ¿Será que el venerable Wilmar nos hace ese bien? Mi ser va a ofrendar la oracel, maestro. Bueno, ya abrió su fondo. Hola. El Magdu, ¿puede su merced hacernos ese bien? La verdad es que no me acuerdo mucho de las... no, la verdad no estoy preparado en este momento. Listo, Magdu. No hay exige. Claro que sí. ¿Alguien más? La Magda Surizadai. Y si no, bueno, mi ser lo hará. En Runa Peticer, que son las palmas hacia arriba y cerca del pecho. Y entonces iniciamos. Amantísimo Dios, creador omnipotente de todo cuanto existe, existió y existirá. Te damos gratísimas por el don sagrado de la vida, de la salud, de la felicidad, de la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Te pedimos, Señor, nos licencies lo menester y especial inti, la sabiduría, la voluntad para integrar a nuestra viteria y a nuestros cuerpos existenciales estas sacras enseñanzas. Lo pedimos por los méritos sagrados de Jesús, el gran Kabir de Pandira, Aum Om sea. Adelante, querido maestro. Gratísimas le oímos. Bueno, vamos a iniciar con este tema que es muy importante porque el ser humano a veces se descuida y no busca la raíz de la salud, de la medicina, y se va por las ramas. Y esto hace que no encuentre una solución rápida para los exiges del mundo mental, emocional, físico, espiritual, en general en todos los aspectos. La cosmovisión andina nos enseña que todas las culturas pre-incas, los mayas, los incas, rendían una alabanza y tenían mucho respeto al sol, no como una forma de idolatría, sino ellos sabían que había un sol en el absoluto central, un sol imprecelante en su tamaño, y este sol tenía o tiene unos hijitos, unos soles más chiquitos. Uno de esos hijitos es el sol que nos alumbra, pero hay un sol madre, que es ese sol alimenta o alicierta a todos los demás soles. Todas las estrellas que nosotros vemos en el firmacierto o firmamento son alimentadas o alicertadas por un sol central. Y este sol central
ahí está la omnipresencia de Dios, la energía primogenia de la vida. Es importante conocer esto, porque los antiguos lo conocían y esto les daba muchas bondades para su vida diaria. El ser humano moderno de la actualidad ha perdido esta conexión. Entonces vamos a hablar del sol, no en términos científicos, porque ya todos sus mercedes conocen lo que dice la ciencia, sino vamos a hablar en términos esotéricos, místicos, emocionales, alicerticios, y bueno, relacionado a ese tipo. Vamos a empezar con el aspecto emocional. Gratísimas a Dios, la ciencia ha descubierto en estos tiempos muchas cosas. Y esto ténganlo todos en cuenta. La depresión, muchos científicos ya lo dicen, la depresión es por falta de recibir la luz del sol. O sea, por falta de recibir la energía solar, hay un desorden emocional o alteraciones en el sistema nervioso. Incluso se han sacado datos estadísticos y en donde hay más suicidios es en las zonas donde predomina el invierno. O sea, las estaciones tienen una influencia en el estado anímico y emocional de las personas. Entonces, cuando el sol no se acerca a ciertas ciudades con todo su esplendor, y hay muchas ciudades que viven más en el invierno que en la primavera o el versol o verano, la gente tiende a ser más apática, la gente tiende a ser más depresiva, se alteran más fácilmente y bueno, tienen desórdenes hormonales o del sistema nervioso. En cambio, cuando un cuerpo está solarizado, eso se refleja en una mente lúcida o intilúcida. La persona es más activa, más energética y tiene un mejor equilibrio en su mundo mental y emocional. Hay ciudades que, según las estaciones, tienen mayor horas de sol. Y también hay ciudades, de acuerdo si se alejan o no de la zona ecuatorial, tienen mayor cantidad de horas de oscuridad. Las ciudades que tienen mayores horas de sol se presenta mejor salud y las ciudades que tienen menor horas de sol, o sea, hay más oscuridad, según los datos estadísticos, esas personas tienden a vivir menos y se acorta la salud. O sea, miren sus mercedes cuán importante es recibir y estar conectado al sol. Y es lógico, porque el sol es la fuente de la vida. Bueno, ahora nos vamos a la porcel de los aliciertos. La gente cree que está consumiendo nutrientes, principalmente proteínas, vitaminas, carbohidratos cuando va a comer. Si es así, pero hay algo más importante. Las personas real inti lo que comen y para formar sus 7 cuerpos existenciales o sus 7 chakras, lo que las personas necesitan consumir son fotones. ¿Y quién da los fotones? Los rayos del sol. Y esos fotones se almacenan en las moléculas de los frutos o las semillas o los granos, las legumbres y los cereales. Entonces, real inti lo que se está comiendo son fotones.
Y eso es lo que necesitamos para formar nuestros cuerpos existenciales y equilibrar nuestros chakras o centros energéticos, como se conoce. Sí es verdad también que el sol tiene un poder muy grande, que la ciencia lo ha descubierto, que es el que produce la vitamina D en el cuerpo humano. ¿Qué es lo curioso de esto? Que la vitamina A, B, C, E, F, G y todas las que hay, el cuerpo las absorbe cuando come o las ingiere por la boca. Empero, la vitamina D tiene algo diferente. Esta no se absorbe por la boca, sino se absorbe por los rayos del sol cuando chocan con la piel, con el cuerpo, y penetran por los poros de la piel. Y esto hace que no se produzca una enfermedad que es muy conocida, que se conoce como raquitismo, que es falta de calcio en los huesos. Esto produce debilitamiento en los huesos y hace que las personas, sus huesos sean blandos. Y esto puede ocasionar muchos daños en esa persona. Generalmente cuando alguien es mayor de edad, se le empiezan a debilitar los huesos. Nosotros por esoterismo sabemos que el alma se asienta en la sangre y el espíritu, esa porcel de Dios que nunca muere, que es el que produce el hálito de vida, se asienta en los huesos. Por eso las piedras o las rocas del cuerpo humano están en los huesos y los huesos necesitan bastante calcio. Y los huesos son tan pero tan poderosos que producen el alma. O sea, del espíritu sale el alma. Como les indiqué, el espíritu de Dios está en los huesos y el alma está en la sangre. Y ahora, si nos ponemos a investigar, según lo que dice la ciencia médica, cómo se forma la sangre. La sangre se forma principalmente por los huesos. Si los huesos están bien fortificados, tienen buen calcio, va a haber una calidad de alma. O sea, esa persona va a ser un gran Mahatma, una gran alma. Pero para esto, la base, la que forma la sangre o el alma, está en los huesos. Por eso es importante que todos los que aspiran a ser guerreros de luz, guardianes de su cuerpo templo, tienen que hacerse baños de sol. No basta con hacerse baños de sol, que una persona puede altargarse de energía electromagnética positiva y así atraer las cosas, sino también necesita consumir cereales, cítricos, polen, frutas, verduras, legumbres, porque todos estos aliciertos concentran en sus moléculas, en sus átomos, la energía solar. ¿Y qué va a hacer esta energía solar? Van a solarizarnos mucho más. Por eso es que se conoce que hay alimentos lunares y alimentos solares y también hay alimentos o aliciertos terrenales. O también se puede decir alimentos infernales. Los alimentos infernales es fácil deducir cuáles son. Los que no reciben los rayos del sol generalmente. Ahora, ¿qué pasa con los tuberosos? Los tuberosos sí reciben los rayos del sol, porque el sol, a través, esos fotones tienen una vibración tan fina que penetran la gea y por la raíz o por el fruto que está dentro de la gea, como los tuberosos o la zanahoria y otros aliciertos más, por ahí los fotones van entrando a través de la madre gea o la Pachamama. Entonces, con esta lógica, ¿qué pasaría si alguien se alimenta de comida chatarra o comida tóxica? Empieza a negativizar su cuerpo. O sea, la energía solar no se activa en cada célula de su cuerpo, sino se activa lo que es la energía lunar. Esto hace que esa persona
tenga malos pensamientos, malas emociones. Lo que quiero decir es que si una persona empieza a consumir alimentos vivos que han almacenado buena cantidad de fotones y también esa persona se hace baños de sol, empieza a sacar la oscuridad y las tinieblas que hay en su mundo mental, psíquico y espiritual. O sea, se empieza a espiritualizar esa persona. Los egos, los agregados psicológicos empiezan a ir de su cuerpo. Esto lo sabían algunos antiguos, los hebreos, todos los enviados de Dios enseñaban esto. Por eso muchas de las civilizaciones antiguas rendían, homenaje, honra, para no decir culto, al dios Sol, porque sabían que el Sol es la representación de Dios. Porque gratísimas al Sol es que hay vida. Ahora, sus mercedes dirán, todos recibimos energía solar, sí y no. Hay unos que reciben más, hay otros que reciben menos, y generalmente todo el cuerpo, hay partes oscuras del cuerpo humano que no recibe o nunca ha recibido los baños de sol. Y ahí se empieza a lunarizar el cuerpo y ahí los defectos o agregados psicológicos empiezan a hacer su aposento o su casa. Por eso es importante que todo el cuerpo se solarice. Hay personas que tienen la mala costumbre desde que han inventado las lavadoras de secar su ropa en la noche. Es importante para que esa persona tenga fuerza solar, es que la ropa se seque en la forma tradicional, poniéndola al tendedero para que reciba los rayos del sol. Eso es muy, pero muy importante. Hay mucho misterio, pero ya más o más les voy indicando. La ropa es la segunda piel. Entonces, si la segunda piel está solarizada, eso va a influir en los arcos eléctricos y en el campo electromagnético y en el aura de la persona. El aura va a crecer y se va a magnetizar. La persona va a tener más poder en su fuerza mental al hablar, al pensar y al lograr o buscar sus objetivos vivos. Eso le da poder. Recordemos que el signo de Leo se representa con un león y dentro de ese león, en su estómago, está saliendo un sol. Ese es el símbolo de la fuerza de un iniciado que busca las cosas de Dios, es magnético, atrae las cosas, atrae las ventas. Todos los que son vendedores deben hacer ejercicios faciales mirando al sol, al oriente, y eso les va a ayudar bastante para hacer buenas ventas. Claro que esas ventas tienen que ser ventas de cosas positivas, porque si son ventas de cosas negativas, eso genera un karma. Entonces, a lo que iba. ¿Por qué los cuerpos no todos reciben la misma cantidad de sol? Porque hay cuerpos que están más preparados porque se han cuidado su alicertacel, hacen ejercicios. Entonces, esos cuerpos que hacen ejercicio pueden recibir mayor capacidad de energía solar. Y a recibir mayor cantidad de fotones, de más calidad y más cantidad de fotones, esto hace que el cuerpo pueda recibir voltajes de energía elevados. Esos son los cuerpos que están preparados para subirse a una nave de los extraterrestres positivos. Un cuerpo lunarizado por los errores del pecado se puede hasta quemar. Por eso es que en el plan de evacuación mundial, si es que se presentaría en la esfera Gea y las naves de extraterrestres positivos vendrían a rescatar lo que pueda ser rescatado, nosotros tenemos que tener un voltaje energético elevado.
Y si ese voltaje energético no es elevado, no vamos a poder resistir la vibración y las frecuencias de esas naves solares. Por eso es que no todos se subían a una nave de extraterrestres positivos. Recordemos la historia de Enoch, o la historia de Moisés, o la historia de Elías, que se subían en esas naves de fuego, o nubes de fuego, nubes, naves, es lo mismo. ¿Por qué no se subían sus discípulos o discípulos? Porque no estaban preparados. Una persona que tiene bastante energía solar dentro de sus átomos y moléculas puede producir una aceleración de sus electrones. Y cuando una persona puede manejar la aceleración de sus electrones dentro de su cuerpo, puede cambiar de frecuencia y puede irse a otras dimensiones o dimensiones. Pero esto se consigue con un cuerpo solar. Entonces, ya saben, Hermagdus, consumir bastante jugo de naranja en ayunas, calabaza, son aliciertos solares. Por eso en la época más fría y oscura del año, que es el 31 de octubre, en las fechas de Halloween, es que las personas utilizaban el zapallo porque es un alicierto solar. Tiene el color rojo, bueno, un color anaranjado, que es el color del sol, para solarizarse y que las fuerzas oscuras no entren a esas casas. Se protegían. Bueno, el zapallo es un familiar de la calabaza. Entonces también se utilizaba, bueno, los ingleses utilizaban la calabaza. Pero hay muchos aliciertos solares. En general, todos los cereales son solares. Como ya les indiqué anterior, Inti, esto lo sabían los incas. Tengo que recalcar los incas porque mi ser es del Perú. Los incas, ellos celebran una fiesta. Generalmente esta fiesta se celebra en Bolivia, Ecuador, Perú, que se conoce como el Inti Huatay o el Inti Raymi, que es cuando se da el solsticio de verano en el hemisferio norte, que es el 21 de junio. Ese día es tan especial que es cuando el día dura más tiempo y la oscuridad dura menos tiempo. O sea, es muy simbólico. El día dura más horas y la noche dura menos horas. ¿Qué significaba eso para los incas, para los mayas? Ese día era un día no solamente simbólico, sino que si uno lo aprovechaba ese día desde la madrugada, podía atraer la espiritualidad al hombre. Son días, los solsticios y los equinoccios son días claves para espiritualizar a la persona en todos los aspectos. Pero esa persona tiene que estar preparado su cuerpo para recibir ese voltaje de fotones de ese día tan especial, que es el 21 de junio. Nosotros sabemos también que el día del equinoccio, el 23 de marzo, que es el día de la primavera, también es una fecha muy, pero muy especial, que es el verdadero inicio de año o heliocrón. Entonces uno tiene que estar su cuerpo, su viteria, su mente, su alma, su físico, su casa, su hogar, su ropa, su familia preparada para recibir, porque en realidad es una fiesta. Es una fiesta y es un impulso que el sol da a la esfera para que nosotros nos levantemos. Es como una recarga de energía, es como recargar las baterías, se puede decir así. Hay fechas especiales en que el sol recarga las energías, pero para eso todos los habitantes de la esfera Gea tienen que estar preparados, así como los incas y los mayas, que sí estaban preparados porque ellos sabían la importancia del sol.
Entonces, como se está diciendo, el sol, gratísimas al sol, se produce luz y calor. Luz y calor. Ya más adelante voy a hablar de la parte esotérica. El calor hace que se eleve el ánimo de las personas. Y cuando una persona hace buenas acrógesis, y si lo hace recibiendo los rayos de sol mucho mejor, ese sol que llega a través de los fotones y entra al cuerpo de esa persona, hace que esa persona se vuelva un sol en miniatura. Y si esa persona se vuelve un sol en miniatura, es un ser que brilla ante sus hermagdus o las demás personas. Una persona que sea muy solar, solariza a los de su entorno. ¿Sí les ha pasado que cuando están cerca de una persona no quieren despegarse? ¿O también les ha pasado que cuando están cerca de una persona, lo primero o lo que quieren hacer de una es alejarse de esa persona? Bueno, eso es por la vibracel solar que tiene esa persona. Cristo era un ser solar. Por eso es que todos los que buscaban la luz, la verdad, no querían desprenderse de él. Así son los enviados de Dios, solares. Y así como el girasol, ellos alumbran y todos los que están a su alrededor reciben porcel de esa luz o de ese calor humactu. Por eso sí es importante nosotros solarizarnos, porque solo nuestra presencia va a dar salud y bienestar a nuestros familiares. Y eso, Hermagdus, que no he empezado con las técnicas, porque las técnicas que ha entregado el maestro Kelion y el maestro Samael son muchísimas. Pero antes de empezar con las técnicas, es importante, aunque ya se ha dicho algunas, es importante que sus mercedes entiendan lo importante que son los rayos del sol. Eh, bueno, estimados Hermagdus, me van a licenciar 2 minutitos, que tengo una llamada y es urgente que conteste porque es de la labor. Gratísimas.
Buen día, buen dinero, buena salud, licencien. Bueno, estamos hablando referente. Aló, ya sí se está oyendo. Estábamos hablando referente al sol, gratísimas al sol, recibimos luz y calor. Y bueno, la ciencia oficial ha dicho que se produce un proceso de fotosíntesis, gratísimas al sol, en las plantas, y esto permite que se produzca oxígeno y que las plantas generen oxígeno. Sabemos que oxígeno en la tabla periódica se representa con la letra O. O tiene que ver con la energía del amor, con la energía de Cristo. Si queremos describir a Cristo en un estado gaseoso, sería el oxígeno. Y si queremos describir a Satán en una forma gaseosa, sería el dióxido de carbono, o lo que el cuerpo expulsa con los desechos cuando exhala. Entonces, es importante que se produzca una buena fotosíntesis en las plantas para que las plantas produzcan oxígeno en la mañana. Empero, esta fotosíntesis no solamente o sola inti se produce en las plantas. En el ser humano también se produce una fotosíntesis con el sol. En los minerales también, en las piedras. Las piedras se calientan y reciben también la energía del sol. Y para los que desconocían o no conocían, las piedras que representan los dragones o que son los dragones que están ahí encarcelados dentro de las piedras, también las piedras tienen energía genética, que es un gas, que ya muchos científicos están descubriendo ese gas. Y bueno, pero ellos no lo utilizan esas cosas para bien, sino lo utilizan para producir un combustible y por reacción de los átomos de las piedras. Pero bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque gratísimas al sol es que también dentro del cuerpo se produce una fotosíntesis y también se sintetizan muchas otras vitaminas, proteínas del cuerpo. O sea, no un cuerpo que vive en la oscuridad durante varias semanas no va a asimilar los nutrientes igual que una persona que esté conectada con el sol. La diferencia es alarmante, o es grande, mejor dicho. Ya se ha comprobado también que las personas que se trajean de ropa oscura, esto lo enseñó primero el maestro Kelly, las personas que no les gusta recibir rayos del sol y que se ponen bloqueador, sombreros y se tapan todo el cuerpo cuando van a salir a la calle, son propensos a sufrir lo que se conoce como anemia. La anemia es falta de glóbulos rojos. Claro, porque la fotosíntesis hace que el caudal energético sanguíneo del cuerpo o la sangre de las plantas produzca un mayor caudal energético y físico. En cambio, si no hay sol, no hay movimiento y el movimiento de la sangre se vuelve más lento, entonces se empieza a producir menos glóbulos rojos y la persona tiende a volverse pálida, se cansa rápida y se vuelve anémica. Por eso es muy importante, venerable Ser Magnus, recibir la energía del sol. Bueno, quería saber si hasta este momento hay una pregunta o continuamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar hablando del sol. El maestro Kelly y el maestro Samael han enseñado muchas técnicas para que el cuerpo se solarice.
Una de ellas es la helioterapia, terapia con el helio, que es el sol, que se conoce como los famosos baños de sol. Estos baños de sol, como ya muchos saben, la cabeza tiene que estar al oriente o al nororiente o al norte, y el cuerpo tiene que estar de preferencia lo máximo posible desnudo. Obvio que no podemos ser exhibicionistas, tenemos que hacerlo en un lugar donde no haya gente, o si no, el varón solo se puede cubrir su sexo con su calzacro, y la Eva se puede cubrir su sexo con su calzón y su porcel superior con, con su sostén. Entonces, ¿cómo se hace estos baños de sol? El maestro Keliun y el maestro Samael recomendaron 15 minutos por cada lado, y solo es recomendable hasta las 10 de la mañana, porque ya a las 11 y a las 12, general Inti el sol, los rayos son más fuertes porque entran en forma perpendicular, ya no inclinados a la zona geográfica donde uno vive. Entonces la radiación se puede decir que es mayor. Entonces, ¿qué es lo más importante que se tiene que solarizar? Las porceles que no reciben mucha luz, el sexo, las axilas. Es importante que esas porceles del cuerpo se solaricen. Las personas que son muy lujuriosas, masturbadores, fornicarios, sí es importante que se hagan baños de sol en el sexo, para que las larvas, las entidades tenebrosas, los incubos, los sucubos que están ahí hasta petrificados en el sexo, se vayan yendo de ese cuerpo. Ese sería uno. Las axilas también. La gente, cuando uno hace baños de sol, sí es importante que levante los brazos, porque las axilas están muy blancas, porque no reciben los baños de sol. Licencia, voy a apagar el celular. Ya. Entonces, ¿qué más? Bueno, la mayoría conoce el método tradicional, pero hay muchas variantes. Se las vamos a decir ahorita. Cuando alguien se va a hacer baños de sol, recomendable hasta las 10 de la managda, y la cabeza al nororiente. Primero, la espalda en el piso, para que reciba en el pecho, en la porcel delantera del cuerpo, reciba la energía solar. Después esa persona hace un giro cerrando, donde la porcel izquierda de su cuerpo empieza a recibir los rayos de sol porque se inclina en forma lateral. Después esa persona se sigue cerrando y da un giro para que la espalda reciba los rayos de sol, 15 minutos más. Y finalmente la persona completa el giro cerrando para que la porcel derecha del cuerpo reciba los rayos del sol. Variantes hay muchas. Por ejemplo, una muy importante es que la persona puede nutrir y alicertarse por los poros cuando se hace baños de sol, porque sabemos que el calor abre los poros de la piel. Entonces, esa persona, si quiere ser magnética, atraer a la pareja, o conseguir un buen empleo, o hacer una buena venta, cerrar una buena venta, sería recomendable que se ponga, cuando se va a hacer el baño de sol, hidromiel en el cuerpo. Tiene que ser miel de la buena calidad. Se pone hidromiel, se echa todo el cuerpo con una toallita
y ahí esa persona va recibiendo los rayos del sol y aparte también los poros de la piel van absorbiendo la miel. No solamente puede ser miel, si la persona es muy miedosa, se asusta mucho, puede utilizar jugo de naranja y se frota con el afrecho que sobró del jugo de naranja que comió en la managda, en ayunas, se frota en todo el cuerpo y con eso recibe los baños de sol. También puede ser consumo de zanahoria y depende de la técnica que quiera utilizar. En el Tao sabemos que esotérica Inti, las personas se aliciertan por el ombligo. Por el ombligo es que el bebé, el feto, se alicertaba de la madre. Y no solo Inti, eso es cuando el niño está en la barriga, sino también cuando está afuera, el ombligo es una puerta. Cuando el ombligo está salido, es que esa puerta está un poco averiada. El ombligo tiene que estar cerrado hacia adentro para que las entidades negativas no puedan entrar con fuerza a esa persona. Sabemos que cuando una persona está enamorada, siente cosas en el ombligo. Cuando una persona tiene miedo, siente cosas en el ombligo. Entonces, esa persona, si ha tenido un accidente y la han operado y está muy mal, cuando se haga los baños de sol, se puede poner lecitina. Hay muchas técnicas, solo les voy a decir esta. Se puede poner lecitina de soya, pero soya de la buena, en el ombligo. Y esto les va a dar mucha fuerza, vitalidad y les va a ayudar a regenerar el cuerpo. Es una técnica. Y bueno, ya, sus mercedes la han oído, entonces de ahí ya pueden sacar varias conclusiones. Se puede también hacer baños de sol haciendo una pirámide con las Magdus, que las Magdus estén por encima de la cabeza, se junta los dedos, la yema de los dedos y se hace una pirámide con las Magdus y los pies también hacen una pirámide, se juntan los talones de los pies y se abren. Eso es una técnica muy poderosa para que la Inti, o sea, la mente de Dios, ingrese por el sol a nuestra cabeza. Eso espiritualiza mucho cuando las personas tienen pensamientos negativos. Bueno, así hay varias técnicas referentes a los baños de sol. Lo que sí es obligatorio es que cuando una persona termina de hacer los baños de sol, tiene que bañarse con agua fría. Eso tiembla el cuerpo y hace que esa persona tenga temperancia y sea templado. ¿Qué es la temperancia? Ser disciplinado. Generalmente los monjes Shaolin, ellos y los monjes tibetanos y los monjes que practicaron la doctrina de Bodhidharma, y generalmente los artes marcialistas se caracterizan porque ellos tienen esa virtud que es la temperancia. Saber hasta dónde avanzar, hasta dónde comer y parar. Saber en qué momento parar. Eso es ser temperante. Entonces, ahí ya hay otra técnica más. Entonces, las personas una vez que terminan de hacer su baño de sol, de 1 hora, 15 minutos cada lado del cuerpo, cerrándose, se dan un baño de agua fría. Eso es la forma correcta. Y de ahí ya se trajean, como ya lo enseña el orden de Dios. Los abas o varones de abajo hacia arriba y las evas de arriba hacia abajo. Esas técnicas tan sencillas ayudan a volvernos andrógenos y los andrógenos son poderosos y son creadores. Y así nos conectamos más con Dios. Entonces es importante, Hermagdus, practicar esto. Otra técnica también que se puede hacer es poner agua. No importa que el agua la haya sacado del caño,
y que la hayas hervido, está bien para matar virus, bacterias. Siempre con unas hojitas hay que hervir el agua para que esas hojitas puedan capturar y atrapar el cloro, el flúor, todo lo negativo que le echan al agua potable. Esa agua la pueden poner en un recipiente de vidrio, no de plástico, porque el plástico no es tan bueno. Todo plástico con calor desprende una sustancia que se conoce como dioxina y esa sustancia es cancerígena. Entonces, si se consiguen un recipiente de vidrio grande, pueden echar el agua ahí, la ponen en el techo de su casa para que el agua reciba los rayos del sol. Si esa persona está enferma, puede conseguirse un recipiente grande de una botella de vidrio de color verde, porque el verde tiene que ver con la salud, para que reciba esa agua los rayos del sol y le dé salud a esa persona. Si esa persona tiene un desequilibrio nervioso, mental, y para tener paz y tranquilidad en su vida, puede conseguirse una botella de color azul y dentro de esa botella se pone agua para que reciba los rayos de sol de la managda y después toma esa agua. Eso es medicina al 1000 por 1. Así como hace poco dijo el maestro Samael Juan Bator Weor, que por una cosa buena que hacemos, Dios nos paga el 1000 por 1. Y si nosotros tenemos una cuenta de 1000, nos las puede reducir a que solo paguemos el 1% de ese 1000% de esa cuenta que tenemos ante los jueces de la ley, siempre y cuando nos portemos bien y cambiemos y mejoremos. Bueno, entonces sí es importante que las personas se bañen con la energía del sol. Tiene más voltaje. Por eso los que viven en el campo y se bañan ahí en un lago, en un río, y el río recibiendo o el lago recibiendo los rayos del sol, esas personas son más fuertes, son más saludables, tienen más vitalidad, tienen más optimismo. Entonces, también el maestro Kellum enseñó que a los abuelitos, a los viejitos, ya cuando están en las últimas, si queremos levantarlos, eso también lo enseñó el maestro Samael, es importante hacerles dar baños de sol y para que se restablezcan y que consuman puras clorofilas. Y eso es levantabuelitos de una. Eso son técnicas secretas que eran secretas, pero en estas épocas ya se está entregando a todo el mundo porque así es el orden de Dios. Estamos en épocas difíciles y es importante que ya la gente se alinee y empiecen ya a recibir. Pero, así como uno recibe, también tiene que dar, tiene que cambiar y mejorar como persona. No solamente es recibir, sino tiene que dar a Dios el diezmo energético, que es hacer ejercicio, orar, madrugar, alabar a Dios. Bueno, eso es lo referente a los baños de sol o la helioterapia. Todo esto aumenta la frecuencia y la vibracel de las personas que hacen estas cosas. Si las personas tienen exiges en los huesos, es excelente hacer baños de sol. En general es para muchas cosas, pero ya a sus mercedes les toca investigar. Vamos a hablar ahora del esoterismo del sol. Bueno, hay muchas cosas para hablar, pero vamos a empezar con algo que todos conocemos. El sol representa y es la energía de Cristo, de ese Cristo histórico que conocemos todos por las Sagradas Escrituras, de ese Cristo que está dentro de nosotros, que el que madruga encarna al Cristo, y de ese Cristo cósmico, que está en toda semilla que tiene vida. Esa es la energía de Cristo.
¿Qué fue lo que dijo Cristo? En las Sagradas Escrituras nos enseña que Cristo es la luz, la verdad y la vida. Claro, es la luz, dando a entender que la oscuridad es de Satán. La verdad, claro, cuando hay luz, una persona puede buscar el camino, la verdad. Cuando hay oscuridad, esa persona no va a encontrar el camino y se va a tropezar. Y eso le va a traer enfermedad, que es lo contrario a la vida. Por eso Cristo es la luz, la verdad y la vida. ¿Por qué los antiguos lo representaban y veneraban mucho al sol? Porque el sol es una fuente inagotable de energía para nosotros, para los seres humanos. Muchos de los procesos energéticos de la vida es gracias al sol. Si no existiría el sol, se acabaría la vida en la esfera Gea. Se iría reduciendo la vida. Cuentan los antiguos que en el imperio incaico, no solamente los incas, los mayas, los hebreos, los que vivían en Agartha, que son unas ciudades subterráneas que hay dentro de la tierra, ellos tenían un sistema que podían atrapar la energía del sol y tenerla como un foco, como un faro. Y eso les permitía caminar por los lugares de las cuevas de Agartha, porque dentro de esta esfera Gea no es algo sólido. Dentro de esta esfera Gea hay caminos, cuevas que son cientos de kilómetros algunas. Y si uno sigue esas cuevas durante 25, 30 días, puede llegar también al centro de la esfera Gea, que también hay otra civilización, más superior, más elevada, más espiritual que nosotros. Nosotros estamos en el patio de la casa de la esfera Gea, que es afuera, pero en realidad la casa que corresponde para los seres más espirituales están dentro de la esfera Gea, que hay un sol dentro de esa esfera Gea y ahí viven personas más elevadas, más espirituales. Y en medio de esas dos civilizaciones, ahí está Agartha, que son burbujas donde hay ciudades, donde se ha producido ahí la vida, y muchas de esas civilizaciones han atrapado el sol, así como lo hicieron los incas, y lo han convertido en una lámpara, y es un sol que nunca se apaga. Ya son técnicas que los atlantes también, algunos atlantes conocían, en la época de la Atlántida, de la Lemuria. O sea, miren todos esos misterios que tiene el sol. Uno también puede atrapar el sol. Nosotros tenemos que atrapar el sol, porque ya les he dicho que el sol representa la energía de Cristo. Ya más adelante les vamos a dar las técnicas. Pero sí se puede atrapar el sol. Ese es el objetivo de todos los seres humanos. Dios ha creado muchos mecanismos para que el ser humano salga de la rueda del samsara, se libere, se vuelve un superhombre. Y una de esas técnicas, aparte de la mutacel de la energía genética, es la solarizacel. Cómo atrapar, cómo tomar los electrones, fotones del sol y se queden en nuestros átomos y moléculas de nuestro cuerpo. Hay algo también, aparte del esoterismo de Cristo, que representa el sol, hay también algo muy poderoso referente al sol. Sabemos todos nosotros que la glándula pineal es la glándula más poderosa y la maestra de todas las demás glándulas. Porque si una persona tiene esa glándula pineal latente y activa, esta permite conectarse con el mundo espiritual, con Dios. Por eso es que Satán se ha encargado a través de todas las modas, la comida chatarra, la música basura y todas las cosas que han inventado el sistema,
tienen como propósito destruir la glándula pineal desde que uno es niño. Entonces, esto hace que la conexión con Dios se pierda. Pero hay un instrumento muy poderoso que Dios ha entregado a la humanidad para despertar y la glándula pineal crezca. La glándula pineal, ya los científicos lo han descubierto, recibe una influencia por los fotones que entran al sol por el tercer ojo. El tercer ojo es el que está en la frente, en medio de los dos ojos. Por esa zona de la frente, los fotones entran y se conectan con la glándula pineal. Satán, ¿qué inventó? La moda satánica de las mujeres y los hombres, incluso los neemos, emos. Hay un grupo de personas que se ponen cerquillo o se cubren con el pelo, el cabello, la frente. Y creen que eso es bonito. Ahí lo que están haciendo es que la oscuridad tenga más fuerza sobre ellos y los rayos del sol no activen la glándula pineal o el mundo espiritual de esa persona. Entonces, mucho cuidado con esos peinados raros. Bueno, hablar de la glándula pineal es mucho. Ya a sus mercedes les toca investigar. Pero en la parte esotérica, lo más importante de recibir los rayos del sol, cuando una persona tiene miedo, siente que hay espíritus negativos en su casa, es que esa persona, para quitar todo eso malo, es que todas las cosas de su casa, de su habitación, puedan recibir los rayos del sol. Los espíritus ciegos o los espíritus inmundos no pueden aguantar la fuerza del sol. Por eso es muy importante que las casas tengan ventanas amplias. Y hay que tener mucho cuidado con los cuartos oscuros que no tienen ventanas, que no reciben los rayos del sol. Ahí hay que tener mucho cuidado. Las parejas ahí en esos cuartos oscuros a veces se ponen a fornicar. Se derrama semen, se pierde la energía de la vida, entran los átomos lunares, se impregna energía negativa de larvas y después empiezan a aparecer espectros o entidades negativas en la casa y se empiezan a mover los objetos. Para que no ocurra eso, todos los cuartos deben tener ventana y todas las ventanas deben estar conectadas para recibir los rayos del sol. Entonces, cuando una casa esté muy lunarizada, cuando una habitación esté muy lunarizada, ¿cómo detectas que está lunarizada? Se siente miedo, se siente que hay algo que los está observando, se siente pesadez, cansancio, en esa casa hay muchas peleas. Lo primero que tiene que hacer esa persona es las colchas, la ropa, los muebles, subirlos al techo, que reciban baños de sol. Puede utilizar una toalla con agua de Altamisa y con eso limpia todos los muebles y conjunta INTI con el sol, toda esa casa se empieza a magnetizar, se empieza a solarizar, se abren las ventanas, se abren las cortinas y que reciba bastante luz, no la luz artificial, sino la luz natural, porque el sol también refleja y se proyecta la luz en todas las casas, en todos los cuartos o habitaciones de las casas. Entonces, esa casa se empieza a volver en una casa de Dios. Las entidades tenebrosas no resisten el poder electromagnético del sol. Así de simple. Bueno, venerables Hermactus, ¿cuál es la contraparte del sol? Los eclipses. Sus mercedes, ¿qué dicen? ¿Los eclipses solares son buenos o son malos? ¿Qué pasa cuando está el sol y son las 10 de la mañana y se empieza a oscurecer el día? ¿Ese eclipse es bueno o es malo?
Si es un eclipse en que la luz se va, la lógica es que es un eclipse malo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que Cristo es la luz, la verdad y la vida. Entonces, mientras más luz tengamos, nos solarizamos. Recordemos, venerables hermanos, que Satán dijo, cuando se rebeló en el absoluto con Jehová y Miguel. ¿Qué fue lo que le dijo Satán a Jehová y a Miguel? Eso está en los libros esotéricos. Echó no una maldición, pero sí fue una amenaza. Donde haya luz, él iba a poner la oscuridad. Y donde haya paz, él iba a poner la guerra. Vuelvo y redigo, eso lo dijo Satán. Donde haya luz, él iba a poner la oscuridad. Y donde haya paz, él iba a poner la guerra. Entonces, ahorita, ¿cómo está la humanidad? ¿Estamos viviendo en luz o en tinieblas? La mayoría defiende el mal, por inconscientes, por contumaces o por lo que sea. No saben diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. En la Biblia también dice, el que defiende el mal nunca se apartará de su casa. Y la gente defiende el mal en su mayoría con tanta seguridad que cree que está defendiendo el bien. Eso es porque hay una oscuridad en su mundo mental psicológico. ¿Cómo eso se puede curar en un porcentaje? Recibiendo baños de sol. No le tengan miedo al sol. Hay personas que se han alejado tanto de la luz que nacen en próximas vidas con enfermedades en la piel, que solo por un rayito de luz o por unas horas de luz que reciba, su dermis y epidermis de su piel se empieza a dañar. Incluso puede llegar al cáncer de piel. Esas personas ya son personas karmáticas que se han alejado mucho de la luz y la luz les hace daño. Hay personas que también en los ojos no pueden ver la luz, les afecta. Tienen la pupila dilatada y solo ven un poquito de luz y es como que tuvieran al sol frente de sus ojos y salen despavoridas, huyendo, como los demonios. Recuerden la historia de Belcebú cuando Samael lo rescató. Belcebú le decía a Samael, no, Samael, me molesta, mucha luz, por favor, regrésame. Así es. Pero Samael en su sabiduría poco a poco lo fue llevando a la luz, no de golpe, para que se acostumbrara a la luz y ya Belcebú ya se está levantando. Imagínense una persona que ha estado viviendo varios años en una cueva y en un día y en unos minutos de frente lo saquen de esa cueva y lo llevan a la luz. Esa persona termina ciego, así como lo oyen. Todo es gradual, todo es poco a poco. Según nuestra vibración energética, nosotros somos una esfera afortunada. En promedio, a esta esfera Gea le corresponden 13 horas de luz y 11 horas de oscuridad. En general, no es así si vamos al polo norte, polo sur o en ciertas zonas, pero en general es así. Hay esferas que no es así. Hay esferas que le corresponden 5 horas de luz y 19 horas de oscuridad. Imagínense, ¿la gente es más mala? Sí, así es, porque hay una influencia de eso. Nosotros estamos como en el intermedio, o sea, como que nos podemos levantar. Pero mientras menos luz haya, son esferas más encarmadas y hay más demonios, hay más negatividades en esas esferas y las leyes son más severas. Entonces, ese es un punto para tenerlo en consideración, que ligeramente somos afortunados. Ya sabemos pues que si
vivimos en un sitio donde no haya oscuridad, porque hay esferas donde tienen 2, 3, 4 soles, ya eso es mucho Dharma ya. Esos ya no son planetas cárceles, son esferas de luz, de alta evolución espiritual, física, mental, emocional, en todos los aspectos. Entonces, bueno, pero estábamos hablando de los eclipses. Entonces, los eclipses que tapan el sol, lo que hacen es lunarizar a las personas. ¿Y qué hacen las personas cuando hay un eclipse? Hace poco hubo en Europa un eclipse que se vio y en Australia. En vez de esconderse en sus casas, salen como unos locos a mirar el eclipse. Consiguen unos lentes oscuros de sol para mirar el eclipse. Ya muchos científicos han dicho que mirar un eclipse daña la vista. Incluso lo recomendable es utilizar ciertos, ¿cómo se llama esto? Placas radiográficas que son bien oscuras para mirar el eclipse. O sea, ni los lentes ayudan, porque eso puede dañar la retina. Es ese cambio de vibración de luz, de oscuridad. Incluso las abuelas decían que los eclipses traían malos augurios, sobre todo para las embarazadas o las mujeres que estaban ya por dar un hijo, estaban preñadas. No era recomendable de que mirase un eclipse, el hijo nacía mal. Entonces, esas ya son historias de las abuelas. Entonces, si las personas viven en la oscuridad, van a manchar sus trajes energéticos. Los trajes energéticos son de los 7 cuerpos existenciales y esos trajes tienen que estar solarizados. Para que esos trajes se solaricen, tienen que recibir el sol, no la oscuridad, no los eclipses. También las abuelas decían que los eclipses pueden producir desarreglos psíquicos, emocionales de las personas que los miran. Ahí también aparece la historia del hombre lobo, que no solamente era por la luna llena, sino por un eclipse. Y hay películas referente de esto. Sabemos también que los eclipses no se dan por casualidad, sino por causalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los eclipses son mensajes que vienen del cosmos a las regiones que están siendo influenciadas por ese eclipse. Siempre pasa algo. Se termina un ciclo, se abre un ciclo, hay procesos en esa esfera y es importante tener cuidado en los eclipses, y mejor es que uno esté en su casita, ahí bien protegido, consumiendo bastantes aliciertos solares para que no se deje influenciar por eclipses lunares. Entonces, bueno, ya estamos cerca de la hora, entonces vamos a hablar cuáles serían las técnicas que benefician a las personas con el sol. Hay 2 horas muy importantes en que una persona puede aprovechar y beneficiarse en una forma magistral de una energía de mutacel y sanacel en el cuerpo. Esto es medicina, lo que les estoy diciendo. Es la medicina de madrugar y recibir los rayos del sol. O también estar en la puesta del sol. Es muy poderoso. Si sus mercedes observan, la naturaleza se aquieta cuando el sol está entrando a la esfera Gea. El único animal inconsciente que no se aquieta y que está en sus borracheras de la madrugada, sus parrandas, su robo, sus orgías, es el ser humano, en su mayoría. Pero sus mercedes observen a los altivienes. El respeto y la reverencia inclinan sus cabezas
cuando los primeros rayos del sol están entrando en el día. Es una energía poderosísima que se está recibiendo. Es la porcel de la primogenitura de los primeros rayos del sol. Es el primogénito. Lo primero sabemos que es lo que tiene más valor. Por eso los primeros hijos del rey iban a ser los futuros reyes. Entonces, sí es importante que uno, si quiere tener salud y tener una excelente mutacel de su energía genética, esté conectado con la naturaleza, con Junta Inti con los árboles, las plantas, y den su reverencia al sol cuando están saliendo los primeros rayos. Y si hace recibicierto al día, eso es poderosísimo. Eso le activa la glándula pineal, le activa el poder en sus centros, en sus múltiplos pensantes, en todo su cuerpo. También puede utilizar esta pero para esto sí es importante mirar al sol. Miren, los incas tenían una práctica, los queros, muy bonita, muy especial. Y esto también viene de Dios, del Tahuantinsuyo. Ellos, cuando tenían procesos no concluidos, o sea, proyectos inconclusos, para que esto no les quede una marca o un registro negativo en su psiquis, ellos agarraban aliciertos y los enterraban. Antes de hacer eso, soplaban, como que mandaban todo lo negativo inconcluso de su vida que quedó, lo mandaban a las cáscaras de naranja, las cáscaras de manzana, los afrechos que había sobrado de la comida, todo eso con su vaho lo exhalaban, visualizaban que todo lo negativo se iba y ese vaho se quedaba en las cáscaras de los aliciertos. Y esas cáscaras las enterraban para que la madre Gea procese esa negatividad. Bueno, eso es en la porcel negativa. Y eso sí sirve. El maestro Kellum ha entregado muchas técnicas referente al proceso de ovulación y menstruación de la EVA, así parevido como les he indicado, pero ese no es el tema. Bueno, me voy al otro punto. Y cuando ellos querían cumplir un proyecto vivo, un objetivo vivo, ya no exhalaban, sino ponían inciensos, porque ya no se dirigían a la Gea, a la madre Gea, a la parte lunar, sino a la parte solar. Y uno, para dirigirse a la porcel solar, tiene que ser con inciensos, porque los inciensos son muy volátiles y se elevan. O también utilizar esencias, utilizaban esencias. Bueno, esencias no sé, pero en el Tao sí se utiliza esencias para hacer peticeles y oraceles a la porcel de Dios. Entonces ellos, unos segundos en la madrugada, cuando salían los rayos del sol, miraban al sol y hacían su peticel, pero ya no exhalando, sino concentrándose en la inhalación. Y mientras iban inhalando, visualizaban que esa virtud que querían les iba llegando. La virtud del amor, la paciencia, la tranquilidad, conseguir sus objetivos vivos. Inhalaban y les iba llegando esa sabiduría. Pero para eso hay que mirar un tiempito al sol. General Inti, al sol sí se puede mirar. Mi ser lo ha podido mirar durante 5 minutos, incluso más, sin parpadear. Sí se puede, incluso cura la vista, porque yo usaba lentes y me curé con unas técnicas que me enseñaron referente al sol. Cómo mirar al sol, sí se puede mirar al sol. ¿Por qué la gente no mira al sol? Porque está muy, pero muy lunarizada. Pero cuando nos vamos espiritualizando, tenemos un mayor voltaje, una mayor carga energética que nos va a permitir mirar al sol. Claro, así como les conté la historia de Belcebú, al Belcebú le costaba mucho cuando Samael lo llevaba a la luz,
Él le pedía, por favor, regrésame, mucha luz, me quema, no puedo mirar. Igual pasa con nosotros. La luz quema nuestros ojos porque estamos más pegados al pecado que a la luz. Entonces es importante pegarnos más a la luz para poder mirar el sol. Se puede mirar primero 10 segundos, después 15 segundos. Busquen, investiguen las runas de Géminis, de Castor y Polus, referente a los ojos, al oído, a la nariz. Son unos ejercicios muy poderosos para conectar los 5 sentidos con el sol, muy poderosos. Son ejercicios que no cansan físicamente, pero sí son muy efectivos, referente a Castor y Polus. Y eso es muy benéfico para todos sus mercedes. Sí mirar al sol, pero en una forma gradual. Miren, venerables, la gente, en resumen, cuando está enferma busca la salud a través de los fármacos. Y los fármacos, ¿cómo se han producido? O sea, las drogas. Se han producido con el principio de las plantas de la madre naturaleza. Pero vamos más atrás. ¿Quién es el que les da el principio de que las plantas curen? ¿Saben quién es? Es el sol. Entonces, vayamos a la raíz. Sí, es verdad, las plantas curan, hay plantas que tienen especialidad para diferentes cosas, se pueden utilizar para tomar, para oler, hasta para mirar es medicina la planta. Pero en realidad, los verdaderos curanderos, ellos saben que la verdadera salud, el principio de la salud de las plantas está en el sol, porque las plantas reciben a través de sus hojas, reciben los rayos solares. O sea, el principio de la salud de la esfera Gea está en el sol. Porque mientras esas plantas capturen más fotones, más helio, entonces van a tener mayor poder. Sabemos que el helio son 2 veces hidrógeno. Sabemos que hay calidades de hidrógeno. El K15, el Z55. Bueno, hay varias calidades de hidrógeno. Cada planta tiene su especialidad. Pero en realidad, el que le da el principio de salud a las plantas es el sol. Entonces, no busquemos muy lejos, porque en realidad, solo haciendo baños de sol, en cualquier enfermedad que una persona tenga, en su mayoría, ese va a ser un principio para alentarse. Si está mal del estómago, hágase baños de sol en el estómago. Si está mal de la muñeca, que la tiene adolorida, fracturada, hágase baños de sol en la muñeca. Si está mal en los ojos, no ve bien, mire al sol con los ojos. Si está mal de la cabeza, que su cabeza reciba los rayos del sol. Claro que tiene que ser en una forma prudente, porque el ser humano ya lamentablemente, por su maldad y por la fornicación, destruyó en un porcentaje lo que es la capa de ozono. Aunque los extraterrestres positivos y las abejas la están reconstruyendo. Bueno, venerables Hermagnus, estamos ya sobre la hora. Gratísimas a todos los presentes. Y bueno, en realidad hay muchas técnicas más y esperamos que la próxima conferencia se pueda hablar más de este tema. Gratísimas a todos los presentes y que tengan un excelente día, y si hay preguntas, bien sea. Estoy atento. Bueno, aquí me surge una pregunta bueno, hoy día creo que no tengo moderador, pero está bien, hay que ajustarse. Entonces la pregunta sería la siguiente, de la venerable Mashpi.
Buen día, maestro. ¿Qué beneficios a nivel físico se recibe cuando uno toma baños de sol? Bueno, ¿qué beneficios a nivel físico? Son bastantes. Se ausierta los glóbulos rojos. Esto también activa el sistema linfático y se activan las defensas en el cuerpo. Por eso es que el maestro Samael Juan Bator Weor, entre unas de las tantas más dietas que entregó para defendernos contra el COVID, es hacer baños de sol. Él lo indicó, él dijo varias cositas y entre unas muy importantes es hacer baños de sol. Los baños de sol suben el sistema inmunológico del cuerpo, así como lo oyen. Algo tan simple, tan sencillo que no cuesta nada, sube el sistema inmunológico del cuerpo. Por eso es muy importante tener presente eso. Para las personas que tienen deficiencia de la producción de glóbulos rojos, también los baños de sol ausiertan los glóbulos rojos. Y cuando se ausiertan los glóbulos rojos, eso da más vitalidad, da más energía, entusiasmo a las personas. Las personas que son deprimidas, también los rayos del sol hacen que esa persona sea alegre, porque también regula lo que es la glándula serotonina y la glándula licencia, hormonas, la hormona serotonina y la hormona serotonina y la endorfina, que son hormonas para estar alegres y tener paz cuando uno va a reposar. Entonces, en todos los aspectos, los baños de sol son medicinales, pero como ya les dije, hasta las 10 de la mañana, y también hace que esas personas sean alegres, sean entusiastas, y hay muchas terapias para las personas que están deprimidas o se quieren suicidar. Hay terapias que los llevan a lugares de paseo campestres a que se bañen y que reciban los baños de sol. Por eso es que mucha gente cuando va a la playa le gusta recibir los baños de sol porque inconscientemente saben que eso es bueno. Pero si se utiliza bloqueador es perjudicial porque los poros de la piel se abren por el calor y se empieza la dermis y la epidermis de la piel empiezan a comer toda esos sintéticos y químicos que tiene las cremas. Bueno, esa más o más sería la contesta. Gratísimas. Bueno, venerables Hermagdus, viendo que ya no hay más preguntas, gratísimas a todos los presentes, que Dios los bendiga. No fueron muchos, pero los que fueron, por favor, enseñen todo lo que se aprendió en este día, difúndanlo, y que la doctrina del maestro Kelium y Samael se extienda en toda la esfera GEA. Gratísimas. Voy a hacer una oracel de despedida en runa de Peticel. Gratísimas Padre Jehová, Padre Kelium, Padre Aum, por ofrendarnos un día más de vida. Te pedimos que siempre nos solarices y que ese sol nazca dentro de nosotros, en el plexo solar y en la glándula pineal, en las palmas de las magdus, en las palmas de los pies, y así esos soles que están en nuestro cuerpo templo alumbren y den luz y salud a todos nuestros hermagdus que se cruzan en nuestro camino. Todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, el gran Chilot, Jesús el Crestos, que es la luz infinita, la luz inagotable, que siempre nos va a alumbrar. Aún sea. Gratísimas.